Cuando la niebla matutina aún cubría tenuemente las praderas alrededor del lago Eyasi, el campamento del pueblo Azdabe comenzaba a despertar bajo un pálido resplandor rojizo del fuego. El crepitar de la leña se mezclaba con el sonido del viento atravesando los bajos arbustos de acacia, anunciando el inicio de un día de caza lleno de desafíos. Hoy, los cazadores no iban tras las pequeñas presas habituales. Su objetivo eran dos animales completamente distintos, pero igualmente peligrosos: el poderoso búfalo cafre de la sabana y los cocodrilos ocultos bajo las aguas turbias. Tras revisar arcos, puntas de lanza y pequeñas hachas que llevaban a un costado, el grupo de cazadores abandonó el campamento en silencio. Nadie hablaba en voz alta. Cada movimiento se realizaba con lentitud y precisión, porque en el mundo salvaje un sonido descuidado podía arruinar toda la caza. Sobre el suelo aún húmedo por el rocío, pronto encontraron grandes huellas profundamente marcadas en el barro. Un cazador mayor se agachó para observarlas con atención y luego hizo una señal con la mano. Era el rastro de una manada de búfalos que había pasado hacía poco. La persecución del rastro se extendió a través de praderas altas y senderos entre los arbustos. A lo largo del camino, el grupo encontró hierba aplastada, cortezas de árboles raspadas y marcas recientes de barro. Todo indicaba que la manada estaba muy cerca. Pero el búfalo cafre no era una presa fácil. Posee una fuerza enorme, un instinto defensivo feroz y puede cargar directamente contra cualquier amenaza si se siente en peligro. Por ello, el pueblo Azdabe no se apresuró. Observaron la dirección del viento, se dividieron a ambos lados de los arbustos y esperaron con paciencia el momento adecuado. Poco después, la manada apareció en el borde de una zona de pastizales bajos. Los cuerpos oscuros se movían lentamente bajo la luz del amanecer, alimentándose mientras levantaban la cabeza constantemente con cautela. El grupo de cazadores se tendió en el suelo, casi fundiéndose con el color de la hierba seca. Cuando un búfalo adulto se separó de la manada y se acercó a los arbustos, llegó finalmente la oportunidad. Los arcos se tensaron al máximo. En un instante, las flechas surcaron el aire. El animal se sobresaltó y salió disparado hacia adelante, provocando el caos en toda la manada. Los cazadores cambiaron rápidamente de posición y continuaron siguiéndolo a una distancia segura. Tras una persecución intensa, el animal comenzó a ralentizarse y finalmente cayó desplomado en medio de la pradera. El primer éxito del día había llegado, pero nadie mostró exceso de confianza. Guardaron unos minutos de silencio para rendir respeto a la presa antes de prepararse para el siguiente tramo del camino. Cuando el sol ascendió en el cielo, el grupo dejó las praderas y se dirigió hacia los pequeños cuerpos de agua dispersos cerca del lago Eyasi. Este era el lugar donde los cocodrilos solían ocultarse bajo el agua turbia, dejando apenas visibles sus ojos fríos sobre la superficie. A diferencia del búfalo, los cocodrilos no dejan muchos rastros claros en tierra firme. Para encontrarlos, el pueblo Azdabe debía leer las señales más sutiles: marcas de arrastre en el barro, huellas de cola cerca de la orilla y el silencio inusual de las aves alrededor del agua.
el grupo avanzó más lentamente al acercarse a la zona acuática. Un cazador señaló un área de barro donde aún se veían marcas frescas de deslizamiento. No muy lejos, la superficie del agua se agitó ligeramente antes de volver rápidamente a la calma. Todos entendieron de inmediato que el cocodrilo estaba cerca. No se acercaron demasiado a la orilla, porque un solo paso en falso podía desatar el peligro en un instante. Se distribuyeron en varias posiciones, usando ramas y arbustos para cubrir sus cuerpos, esperando pacientemente a que el animal saliera a la superficie con mayor claridad. El tiempo transcurría lentamente bajo el intenso sol. Finalmente, el cocodrilo salió arrastrándose sobre el barro para calentarse. Su largo cuerpo cubierto de escamas oscuras permanecía inmóvil, pero sus ojos seguían entreabiertos con vigilancia constante. Cuando la distancia fue suficiente, las lanzas fueron lanzadas al mismo tiempo. El cocodrilo se sacudió con fuerza, agitando la cola y salpicando barro y agua por todas partes. Los cazadores retrocedieron de inmediato, manteniendo la distancia y coordinándose con extrema cautela. Tras varios minutos de tensión, el animal fue debilitándose hasta quedar controlado en la orilla. La segunda caza terminó con absoluta precaución. Al caer la tarde, el grupo regresó al campamento con los resultados de un largo día. Se encendieron hogueras, y los niños se reunieron alrededor de los ancianos para escuchar las historias de la caza del búfalo en la sabana y el peligroso enfrentamiento junto al agua. Para el pueblo azdabe, cada expedición de caza no solo proporcionaba alimento, sino también lecciones sobre la paciencia, el valor y la forma en que los seres humanos viven en armonía con la naturaleza. Cuando la noche cayó sobre el lago Eyasi, las historias de aquel día de caza del búfalo y el cocodrilo seguirían siendo transmitidas como parte de la memoria perdurable de la tribu en la vasta sabana salvaje. En Tanzania, d'un de los ríos Y humà de la serpentean a través de extensas llanuras, existe un depredador que incluso los animales más poderosos observan con cautela. Se trata del cocodrilo del Nilo, un enorme réptil que ha dominado las vías fluviales de África durante millones de años. Sin embargo, en este entorno implacable, el pueblo azaba continúa viviendo, cazando y desplazándose a lo largo de los ríos donde suelen aparecer los cocodrilos. Ellos comprenden que la naturaleza no solo proporciona vida, sino que también puede arrebatársela a cualquiera que vaya a la guardia. Por esa razón, en ocasiones se ven obligados a participar en una de las cacerías más peligrosas que existen. La cacería no comienza con armas, sino con observación. Los hombres azaba prestan atención a cada marca arrastrada sobre la arena Y, a cada huella impresa en el barro húmedo.
Solo por la forma de estos rastros pueden estimar el tamaño del cocodrilo, determinar la dirección en la que se movió e incluso saber cuánto tiempo ha pasado desde que salió del agua. El grupo puede pasar largos minutos observando el río, escuchando los llamados de advertencia de las aves, estudiando las pequeñas ondulaciones de la superficie y esperando cualquier señal de que el depredador aún se encuentra cerca. Para los Hadza, la paciencia es mucho más importante que la velocidad. Un solo error puede convertir una cacería en una desesperada lucha por sobrevivir. Una vez confirmada la ubicación del cocodrilo, el grupo comienza a prepararse. Los arcos son inspeccionados cuidadosamente. Las cuerdas se prueban rápidamente y las flechas y lanzas se afilan antes de ser utilizadas. Los Hadza saben que la piel de un cocodrilo es extremadamente gruesa y resistente, por lo que la precisión del disparo es mucho más importante que la fuerza bruta. Prefieren actuar cuando el cocodrilo sale a la orilla para tomar el sol, ya que en ese momento tiene menos ventajas que dentro del agua. Cada movimiento es lento, calculado y silencioso. En una cacería como esta, la calma es el arma más importante de todas. El cocodrilo permanece inmóvil como un enorme tronco. Pero siga atento a todo lo que ocurra a su alrededor. Los Hadza continúan acortando la distancia, utilizando la hierba alta y los troncos de los árboles como cobertura. Si el disparo es lo suficientemente preciso, el cocodrilo puede resultar herido antes de tener la oportunidad de regresar al agua. Pero si falla, la cacería prácticamente habrá terminado. Cuando el líder da la señal, la flecha sale disparada. El enfrentamiento puede durar solo unos instantes, pero cada segundo está cargado de tensión, ya que ambos lados luchan por lo mismo, la oportunidad de sobrevivir. Después de que el cocodrilo ha sido asegurado, comienza el proceso de limpieza y despieza. Para los Hadza, ninguna parte del animal se desperdicia. La carne se convierte en una valiosa fuente de alimento para la comunidad. La gruesa piel puede utilizarse para distintos propósitos y los huesos y dientes a veces se conservan para fabricar herramientas o adornos. El éxito de la cacería no pertenece únicamente al cazador que lanzó la primera flecha. Se comparte entre todos. Este espíritu de cooperación ha permitido a los Hadza mantener su estilo de vida de cazadores-recolectores a lo largo de innumerables generaciones en uno de los entornos más desafiantes del mundo. Aún así, la caza de cocodrilos nunca es una actividad habitual para los Hadza. Comprenden perfectamente que se trata de uno de los animales más peligrosos de África y evitan enfrentamientos innecesarios siempre que es posible. La mayor parte del tiempo simplemente observan desde la distancia, eligen lugares seguros para recoger agua y se marcan de inmediato si detectan señales de un cocodrilo cercano. Su profundo conocimiento del comportamiento animal les ha permitido sobrevivir durante miles de años sin tecnología moderna. Saben cuándo avanzar,
Cuándo esperar Y, lo más importante, cuándo retirarse. No se trata de miedo, sino de una sabiduría transmitida de generación en generación por quienes han vivido junto a la naturaleza salvaje. Mientras el sol se oculta lentamente detrás de las interminables llanuras, la cacería del cocodrilo llega a su Finlandia. Para los Atzava, la mayor recompensa no es simplemente el animal que llevan de regreso al campamento, sino el trabajo en equipo y la unidad que hicieron posible la cacería. Una vez que la presa llega al asentamiento, todos se reúnen para preparar la comida. Compartir los alimentos y sentarse juntos alrededor del fuego. En una naturaleza llena de desafíos constantes, es este sentido de comunidad, generosidad y conocimiento compartido lo que les ha permitido perdurar. Más que cualquier arma o habilidad de caza, son estos valores los que realmente definen la fortaleza del pueblo Atzava. Al amanecer se abre paso lentamente sobre las danzas selvas tropicales de Sudamérica. La niebla aún cubre los árboles gigantes, mientras los cantos de aves tropicales resuenan por toda la selva. En lo profundo del bosque, una tribu indígena comienza tranquilamente un nuevo día. Esta no es una expedición de caza común. Su objetivo es el jaguar, el depredador más temible de la selva. Esta cacería no busca demostrar fuerza ni gana prestigio. Es una misión para proteger a la tribu, ya que los jaguares han aparecido repetidamente cerca de su asentamiento y representan una amenaza para la comunidad. Acompáñanos a descubrir cómo los cazadores indígenas se enfrentan a uno de los depredadores más peligrosos de la selva tropical. Los cazadores abandonan el campamento antes de que el sol salga sobre las copas de los árboles. En sus manos llevan largos arcos y flechas cubiertas con veneno elaborado a partir de plantas del bosque. Avanzan en fila, produciendo casi ningún sonido. En esta selva, cada ruido tiene importancia. Una olla que cae, una rama que se mueva suavemente o una huella reciente marcada en el suelo húmedo pueden revelar la ubicación del jaguar. Se detienen con frecuencia para observar los alrededores. Grandes huellas hundidas en la arena seca indican que el depredador pasó por allí hace poco tiempo. La persecución comienza y con cada paso, la distancia entre los cazadores y el jaguar se reduce cada vez más. A medida que avanzan por la selva, un extraño silencio se apodera del bosque. Los monos trepan repentinamente hacia las copas y las aves dejan de cantar por completo. Son señales que solo pueden reconocer quienes han vivido toda su vida en la naturaleza. El jaguar está cerca.
Nadie pronuncia una palabra, pero todos lo entienden. Detrás de una espesa paret de vegetació, una figura dorada cubierta de manchas negras aparece lentamente. Poco después, el animal sube a un gran árbol y observa todo a su alrededor. No hay miedo en su comportamiento. En esta selva, él es el rey. Los cazadores saben que un solo error podría cambiar la situación de inmediato y convertirlos de cazadores en presas. Sin previo aviso, una flecha atraviesa el espeso follaje y alcanza al jaguar mientras descansa sobre el árbol. En cuestión de segundos, el veneno de la flecha comienza a ser efecto. Sorprendido por el ataque repentino, el animal pierde rápidamente el equilibrio y cae con fuerza sobre el suelo cubierto de hojas secas. El impacto rompe el silencio y sumerge al bosque en el caos. Sin embargo, los cazadores no celebran. Se acercan con cautela a su formidable adversario y le ofrecen un último gesto de respeto a una criatura que sobrevivió y luchó en uno de los entornos más duros del planeta. Cuando están seguros de que el animal ya no representa ningún peligro, los cazadores comienzan a llevar la presa de regreso al campamento. Los siguientes pasos se realizan con la precisión adquirida por la experiencia. Procesan al animal y separan la carne en porciones para cocinarla y conservarla. Sin fósforos ni herramientas modernas, encienden el fuego utilizando conocimientos transmitidos de generación en generación. Mientras la carne se cocina sobre las llamas, todos se reúnen para compartir el resultado de la cacería. Nadie guarda la comida solo para sí mismo. En esta selva, la supervivencia depende de la cooperación, y cada caza exitosa beneficia a toda la comunidad. Mientras los hombres participan en la cacería, las mujeres continúan con sus tareas diarias. Las madres recorren senderos del bosque en busca de raíces ricas en almidón y plantas medicinales. Algunos niños recolectan miel de culmanas escondidas en lo alto de los árboles, recogiendo cuidadosamente trozos de cera dorada. Para la tribu, la naturaleza es mucho más que una fuente de alimento. También es una maestra que les enseña cómo sobrevivir. Toman únicamente lo que realmente necesitan y de jun suficiente para que el bosque pueda regenerarse. Este equilibrio les ha permitido vivir en armonía con la naturaleza durante innumerables generaciones. El encuentro con el jaguar representa una lección de valentía, paciencia y unidad. La cacería ofrece mucho más que alimento. Les recuerda que los seres humanos nunca han sido los dueños absolutos de la naturaleza. Para sobrevivir, deben respetar a todas las criaturas vivas, incluso a los depredadores más temidos. Tal vez, en el mundo moderno de hoy, lleno de comodidades y tecnología, lo que más riesgo corremos de perder no es la capacidad de cazar,
sino nuestra conexión con la naturaleza y nuestro aprecio por las innumerables formas de vida que comparten este mundo con nosotros. En las vastas praderas que rodean el lago Eyasi, en Tanzania, existe un depredador al que incluso los cazadores más experimentados del pueblo Hadzabe siempre tratan con especial cautela. A diferencia de las hienas, que suelen aparecer en manadas, o de los antílopes y búfalos salvajes que dejan numerosos rastros fáciles de identificar, este animal parece fundirse por completo con el paisaje natural. Se trata del leopardo, un cazador solitario con una velocidad asombrosa y una capacidad de camuflaje casi perfecta. Hoy, los hombres Hadzabe emprenden una expedición inusual, seguir el rastro de un ejemplar de leopardo que ha aparecido en varias ocasiones cerca de sus zonas habituales de caza. Cuando los primeros rayos del sol apenas aparecían en el horizonte, el grupo de cazadores abandonó en silencio el campamento. Revisaron los arcos por última vez y aseguraron cuidadosamente las flechas en los carcajes que llevaban a la espalda. Casi nadie hablaba. Para los Hadzabe, una cacería efectiva siempre comienza con la observación cuidadosa antes que con la acción apresurada. Avanzaban por pequeños senderos que se entrelazaban entre los arbustos espinosos, atentos a detalles que la mayoría de las personas no lograría percibir. Un arañazo en el tronco de un árbol, algunas briznas de hierba aplastadas o huellas apenas visibles sobre el suelo blando podían guiarlos hacia su objetivo. No pasó mucho tiempo antes de que aparecieran las primeras señales. En un terreno que aún conservaba la humedad de la ligera lluvia de la noche anterior, unas grandes huellas redondeadas se distinguían con claridad. Los cazadores identificaron de inmediato que no pertenecían a una hiena ni a un perro salvaje. La distancia entre las pisadas indicaba que el animal se desplazaba con calma, pero con total seguridad. Esto solo ocurre cuando un leopardo domina por completo su territorio. Inmediatamente, el grupo ajustó su formación para mantener la capacidad de observación y al mismo tiempo, minimizar cualquier ruido. A medida que avanzaban hacia una zona dominada por acacías, las pistas se volvieron cada vez más frecuentes. Debajo de un árbol había varias plumas de ave dispersas. Más adelante, encontraron los restos de un pequeño antílope arrastrado hasta una zona de sombra. Según la experiencia de los Hadzabe, aquello era una señal de que el leopardo probablemente no se había alejado demasiado. Nadie intentó acelerar el paso. Al contrario, sus movimientos se volvieron más lentos y cautelosos. En un enfrentamiento con un leopardo, la prisa suele significar el fracaso. Al acercarse a un grupo de árboles grandes, el grupo se detuvo de repente. Uno de ellos señaló suavemente hacia arriba. Sobre una rama, a varios metros del suelo, se encontraba el resto de una presa atrapada entre las ramas. Los Hadzabe conocen bien este comportamiento, los leopardos suelen subir sus presas a los árboles para evitar que hienas o perros salvajes se las arrebaten.
Si el cadáver seguía allí, era muy probable que el felino regresara. En lugar de avanzar directamente, el grupo eligió un punto de observación adecuado. Con paciencia, vigilaron el entorno, sintieron la dirección del viento y escucharon atentamente los sonidos que provenían del dosel de los árboles. Para los Hadzabe, la paciencia es siempre un elemento clave en cada cacería. Creen que la naturaleza recompensa a quienes saben esperar el momento adecuado. Un leve movimiento a lo lejos captó de inmediato la atención del grupo. Entre los claros de luz y sombra bajo los árboles, una figura dorada cubierta de manchas negras apareció y desapareció en un instante. El leopardo observaba en silencio a los intrusos que habían entrado en su territorio. La atmósfera se volvió inmediatamente tensa. Los cazadores permanecieron inmóviles, evitando cualquier movimiento brusco. Sabían que estaban frente a uno de los animales más rápidos e impredecibles de la sabana. Tras un breve periodo de observación a distancia, el leopardo decidió marcharse. Se deslizó entre los arbustos sin apenas producir sonido alguno y desapareció en el bosque abierto a lo lejos. El grupo de cazadores no lo siguió. Para los Hadzabe, el objetivo de una expedición no siempre es capturar al animal. A veces, comprender su comportamiento, su territorio y sus formas de supervivencia es mucho más importante. Cuando el sol comenzó a elevarse en el cielo, el grupo emprendió el regreso al campamento. En el camino, aprovecharon para recolectar frutas silvestres y buscar miel en pequeñas colmenas escondidas dentro de troncos huecos. Estas actividades formaban parte natural de su vida cotidiana. Al regresar, encendieron rápidamente el fuego, prepararon la comida y compartieron lo obtenido durante la jornada. La tarde transcurrió en un ambiente tranquilo. Algunos reparaban arcos y flechas, mientras otros contaban a los niños el encuentro con el leopardo entre la vegetación dispersa. En la tierra que ha sustentado a esta comunidad durante miles de años, los Hadzabe continúan preservando las tradiciones ancestrales de sus antepasados. Y cada huella encontrada, cada recorrido a través de la sabana, se convierte en parte de la extraordinaria historia de supervivencia que este pueblo sigue escribiendo generación tras generación. El amanecer comienza a cubrir la vasta sabana y los bosques dispersos con la atmósfera fresca de un nuevo día. Una manada de jabalíes se desplaza lentamente hacia un suelo blando, excavando continuamente en busca de raíces, tubérculos e insectos bajo la tierra. Cerca de los arbustos bajos, también aparecen algunos antílopes dik-dik, observando con cautela antes de alimentarse. En el campamento, el grupo tribal se despierta temprano, revisando arcos, flechas, lanzas, cuchillos y cuerdas. Tras completar los preparativos, abandonan rápidamente el asentamiento y se adentran en la sabana para comenzar la caza del día, con la esperanza de encontrar presas adecuadas.
El grupo de indígenas cruzó amplias praderas, afloramientos rocosos y bosques dispersos mientras observaba las huellas de los animales aún marcadas en el suelo. Poco después, desde bastante lejos, descubrieron una manada de jabalíes que avanzaba por la pradera cuando un león salió de repente y los atacó. Los jabalíes entraron inmediatamente en pánico y huyeron en distintas direcciones, mientras el león perseguía con insistencia a uno de los individuos que quedaba rezagado. Los indígenas se detuvieron para observar toda la escena desde una distancia segura antes de continuar adentrándose en la sabana. Un poco más tarde, varios dik-diks aparecieron cerca de los arbustos, levantando constantemente la cabeza para vigilar los alrededores antes de cambiar rápidamente de lugar para alimentarse. El grupo mantuvo una distancia segura y observó en silencio a ambas especies. La tribu comienza a seguir a un jabalí adulto que se ha separado de la manada para buscar alimento. El animal utiliza constantemente su hocico para excavar el suelo blando en busca de raíces e insectos entre la hierba baja. Aprovechando arbustos y pequeñas elevaciones del terreno como cobertura, los cazadores reducen silenciosamente la distancia sin hacer ruido. Cuando el jabalí entra en una zona más abierta, uno de los cazadores tensa rápidamente el arco y lanza la primera flecha. Herido, el animal huye de inmediato a gran velocidad, cambiando de dirección repetidamente para escapar. Los demás coordinan la persecución, usando lanzas cuando se acercan lo suficiente. Tras una breve persecución, el jabalí es dominado, concluyendo la primera caza del día. Tras completar la caza del jabalí, la tribu continúa buscando a la manada de dik-dik que se mueve entre los arbustos bajos. Los pequeños animales saltan constantemente entre los matorrales y se detienen para observar antes de seguir alimentándose. Un dik-dik adulto se separa gradualmente del grupo y se dirige a un área abierta en busca de brotes frescos. Los cazadores aprovechan los arbustos y el terreno para acercarse en silencio. Cuando la distancia es suficiente, se lanza una flecha con precisión hacia el objetivo. La persecución dura poco tiempo antes de que el animal sea abatido, marcando una caza exitosa. Tras finalizar las cacerías, la tribu comienza a preparar el regreso al campamento. El jabalí y el dik-dik son atados firmemente con cuerdas para facilitar su transporte durante el camino. Los miembros del grupo se turnan para cargar las presas sobre los hombros, siguiendo rutas conocidas a través de praderas, bosques dispersos y zonas rocosas. Durante el trayecto, permanecen atentos para garantizar un regreso seguro. Nadie se detiene por mucho tiempo y continúan avanzando hacia el asentamiento. Tras un largo recorrido, las tiendas de la tribu aparecen finalmente al frente. El grupo lleva rápidamente todas las presas de vuelta al campamento. De regreso al campamento, la tribu comienza a preparar la comida con los animales cazados. La carne de jabalí y de dik-dik se limpia, se corta en piezas y se reparte para su cocción. Algunas partes se colocan en ollas de barro para ser hervidas, mientras otras se ensartan en palos de madera y se asan sobre el fuego.
Las personas se turnan para añadir leña, controlar las llamas y girar la carne sobre las brasas. El humo asciende lentamente, extendiendo un aroma intenso por todo el campamento. Cuando la comida está lista, la tribu se reúne alrededor del fuego y comparte una comida caliente tras un largo día de caza en la vasta naturaleza. La sabana vuelve gradualmente a la calma tras un día lleno de actividad. Después de la comida, los miembros de la tribu descansan en el campamento, terminando todas las tareas del día. La vida en la vasta naturaleza se va apagando lentamente, cerrando un día de caza, trabajo y supervivencia para la tribu. En el norte de Tanzania, sobre la tierra seca y calurosa que rodea el lago Eyasi, todavía existe una tribu que vive de la caza y la recolección. Son los Hadzabe, un pueblo que no necesita un reloj para saber la hora ni un mapa para encontrar el camino. Cada huella en el suelo, cada pequeño sonido entre los arbustos, puede convertirse en una pista que decide la supervivencia. Por eso no ven la naturaleza como algo que deba conquistarse. La escuchan, se mueven con su ritmo y sobreviven gracias a lo que ella les ofrece. Hoy veremos cómo vivían los seres humanos antes de que la civilización moderna lo cambiara todo. Cuando el cielo apenas comenzaba a aclarar, el campamento de los Hadzabe despertó en silencio. Los hombres se reunieron alrededor de pequeños trozos de madera elegidos cuidadosamente en el bosque, usando cuchillos para tallarlos hasta convertirlos en cuerpos de flecha rectos y firmes. Revisaban el equilibrio de cada flecha, ajustaban la punta afilada y la cubrían con veneno hecho de savia de árboles del bosque. En la parte final de cada flecha, pequeñas plumas de ave eran sujetadas con firmeza, ayudando a reconocer a su dueño y a mantener estable el vuelo al salir de la cuerda del arco. No había órdenes fuertes ni nadie repartiendo tareas. Todos entendían lo que debían hacer antes de entrar en un nuevo día de caza. La cacería comenzó pronto, y cada paso era tan ligero que casi no producía sonido. Sus ojos recorrían constantemente el suelo, los arbustos y las ramas secas. Para nosotros, quizás solo serían marcas débiles. Pero para los Hadzabe, cada huella cuenta una historia. Al observar el suelo, pueden saber qué animal pasó por allí, cuánto pesaba, hacia dónde se movía y cuánto tiempo hacía que se había marchado. Estas habilidades no vienen de los libros. Han sido transmitidas durante generaciones, desde que eran niños siguiendo a sus padres por la sabana. La búsqueda duró horas, pero nadie mostró señales de impaciencia. Ellos saben que la caza es una prueba de paciencia. Entonces llegó por fin el momento esperado. Un cerdo salvaje apareció débilmente entre los arbustos lejanos.
Todo el grupo se detuvo de inmediato. Nadie dijo una palabra. Un cazador tiró lentamente de la cuerda del arco hasta el final. En una fracción de segundo, la flecha salió disparada, cortando el aire quieto. El animal se asustó y corrió, pero después de una corta distancia, el veneno comenzó a hacer efecto. Los cazadores siguieron su rastro con calma hasta que la presa finalmente cayó. Y al final, recibieron aquello por lo que habían trabajado. En el camino de regreso, se detuvieron en una zona llena de señales conocidas, usando palos para apartar capa tras capa de tierra hasta que aparecieron los tubérculos. Algunos eran pequeños, mientras que otros estaban enterrados profundamente, pero todos eran alimento valioso después de un largo día de supervivencia. Cuando encontraron un espacio abierto, encendieron una fogata en pocos minutos. Los tubérculos silvestres fueron limpiados y colocados cerca de las brasas calientes para asarse lentamente. Cuando la comida estuvo lista, todos la compartieron por igual. Nadie guardó la mejor parte para sí mismo. Los Atzabe regresaron al campamento después de un largo día caminando por la sabana. Se encendió el fuego, y la comida reunida durante el día fue limpiada y compartida con toda la comunidad. Algunos días la caza tiene éxito. Otros días, solo hay tubérculos silvestres, frutas o un poco de miel, pero todo se reparte de forma justa. La gente bromeaba, reía junto al fuego y se contaba lo que había ocurrido durante el día. Nadie reservaba la mejor porción para sí mismo, y nadie almacenaba más que los demás. Para los Atzabe, una comida no es solo una forma de llenar el estómago vacío. También es un momento que une a toda la tribu. Los Atzabe casi no poseen bienes personales, no guardan comida para los días siguientes y no persiguen la prisa interminable de la sociedad moderna. Lo que la naturaleza les da hoy, lo usan juntos. Su vida no es fácil, pero la solidaridad y la unión les han ayudado a sobrevivir a cacerías fallidas, largas temporadas secas e incontables desafíos del mundo natural. En un mundo que depende cada vez más de la tecnología, los Atzabe nos hacen preguntarnos, ¿la verdadera felicidad viene realmente de tener más, o de entender lo poco que necesitamos para vivir una vida sencilla pero completa? Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a cubrir los arbustos bajos que se extendían sobre la sabana de Tanzania, el ambiente alrededor del asentamiento de los Atzabe ya transmitía una sensación de inquietud fuera de lo común.
A lo largo del borde del bosque, enormes huellas marcadas profundamente sobre la tierra seca revelaban que un león macho adulto había estado apareciendo constantemente cerca de la zona de caza de la tribu durante varios días. Para los Azdabe, el león siempre había sido la criatura más temida de la sabana, un depredador capaz de hacer que incluso los cazadores más veteranos actuaran con extrema cautela. Pero cuando los antílopes y los jabalíes comenzaron a desaparecer gradualmente de las áreas habituales, comprendieron que el encuentro con aquella bestia era solo cuestión de tiempo. No hubo gritos ni herramientas modernas como las de los grupos de caza actuales. Los Azdabe simplemente prepararon sus armas en absoluto silencio. Revisaron las cuerdas de sus arcos, afilaron las puntas de sus lanzas y cubrieron sus cuerpos con polvo y tierra para ocultar el olor humano entre los vientos de la sabana. Las pequeñas flechas estaban impregnadas con un veneno extraído de plantas desérticas locales, un arma ancestral que había acompañado a sus antepasados durante incontables temporadas de caza en las tierras implacables de África. El grupo de cazadores avanzó profundamente entre densos arbustos secos y espinosos, donde las huellas del león aparecían claramente sobre la tierra blanda aún reciente. Algunos troncos bajos mostraban largas marcas de garras, mientras varias zonas de hierba aplastada demostraban que la bestia había pasado por allí poco tiempo antes. Los Azdabe se movían tan lentamente que casi parecían fundirse con el paisaje. Cada paso era colocado cuidadosamente para evitar romper ramas secas o provocar sonidos extraños que pudieran asustar a las aves. En una cacería como aquella, un solo error podía cambiarlo todo de inmediato. Al acercarse a una zona llena de enormes rocas junto al borde del bosque, el grupo descubrió rápidamente el cadáver aún fresco de un antílope. La parte trasera de su cuerpo había sido desgarrada, mientras el suelo alrededor estaba cubierto de grandes huellas y largas marcas de arrastre entre la hierba baja. Eso demostraba que el león seguía cerca. El ambiente se volvió más pesado que nunca. Algunos cazadores treparon rápidamente a las rocas más altas para observar desde lejos, mientras otros se agacharon detrás de los arbustos espinosos, aferrando con fuerza sus lanzas como si estuvieran preparados para el peor escenario posible. En ese instante, un rugido grave surgió repentinamente desde el bosque. El sonido no fue demasiado violento, pero bastó para congelar todo el entorno. Desde la hierba alta que se movía suavemente con el viento, el gigantesco león macho apareció lentamente. Su oscura melena alrededor del cuello hacía que su cuerpo pareciera aún más imponente bajo la luz del amanecer. No huyó de inmediato, permaneció inmóvil mirando fijamente al grupo de cazadores con una expresión fría y vigilante. En aquel momento, la distancia entre el hombre y el rey de la sabana se reducía a apenas unas decenas de metros. Uno de los Azdabe situado a la izquierda comenzó a rodear ampliamente al animal para atraer su atención. Casi al mismo tiempo, una flecha envenenada atravesó el aire y se clavó violentamente en el hombro del león. Un rugido feroz resonó de inmediato por toda la tierra seca antes de que la bestia se lanzara velozmente hacia los arbustos. El grupo de cazadores se dispersó rápidamente en diferentes direcciones, evitando permanecer demasiado tiempo en un mismo lugar. Comprendían perfectamente que un león herido era más peligroso que cualquier otra criatura de la sabana.
La persecución continuó durante horas bajo el calor abrasador de África. Los Azdabe no intentaron acercarse directamente, sino que mantuvieron pacientemente la distancia mientras seguían en silencio las gotas de sangre y los rastros de hierba aplastada a lo largo del camino. El veneno de la flecha comenzó a hacer efecto lentamente, volviendo cada vez más pesados los movimientos del león. De vez en cuando, desde la distancia se escuchaban rugidos cada vez más débiles, como la última afirmación del soberano de la inmensa sabana. Cuando el sol empezó a descender hacia el horizonte, el grupo de cazadores finalmente encontró al león inmóvil bajo un gran árbol en medio de la tierra árida. Nadie se apresuró a acercarse. Permanecieron observándolo durante largo tiempo para asegurarse de que el animal ya no pudiera resistirse. Solo cuando todo peligro desapareció por completo, avanzaron lentamente hacia él. Para los Azdabe, aquello no era solo una simple cacería, sino también una muestra de respeto hacia uno de los adversarios más poderosos y temibles de la naturaleza salvaje. Regresaron al campamento entre los gritos de alegría de las mujeres y los niños. La fogata se encendió rápidamente en medio del claro, y la luz amarilla y anaranjada iluminó los rostros cubiertos de polvo tras un largo día de tensión. Los cantos, las danzas y los sonidos rítmicos resonaron a través de la noche africana. En aquella tierra salvaje, la vida de los Azdabe continuaba tal como lo había hecho durante miles de años, apoyándose en las habilidades de caza, la perseverancia y el coraje para sobrevivir en medio de la naturaleza más implacable. A buffalo is not an ordinary. El amanecer llega rápidamente a las vastas llanuras del norte de Tanzania. Cuando los primeros rayos de sol iluminan los arbustos secos que rodean el lago Eyasi, los cazadores Azdabe ya llevan horas despiertos. No tienen relojes ni calendarios. Sus vidas se rigen únicamente por la salida del sol, las huellas que dejan los animales y el hambre de un nuevo día. Un joven cazador lleva un arco corto hecho de madera dura. Sus delgadas flechas tienen puntas metálicas cubiertas con un veneno extraído de la savia de los árboles del bosque. Sobre su hombro cuelga una pequeña bolsa de cuero, no para transportar comida, sino para llevar la esperanza de una buena cacería matutina. Hoy, su objetivo es un búfalo salvaje. Los cazadores Azdabe nunca se apresuran. Caminan lentamente, observando con atención todo lo que los rodea. Sobre la arena, un cazador mayor se agacha y señala unas profundas huellas de pezuñas junto a un arbusto espinoso. Para un extraño parecen marcas comunes, pero para él son el mapa dejado por una manada de búfalos salvajes que pasó por allí poco antes. El grupo sigue el rastro en silencio. Después de una larga caminata, finalmente localizan a la manada cerca de un gran arbusto. Los cazadores se dispersan silenciosamente para acercarse desde distintos ángulos.
Una flecha sale disparada y alcanza a uno de los animales. Herido, el búfalo corre hacia adelante, pero poco a poco comienza a debilitarse por el efecto del veneno. Los cazadores mantienen una distancia segura y esperan pacientemente hasta que el animal cae antes de acercarse. La comida de hoy está asegurada. No hay gritos de celebración, solo unas breves sonrisas. Para los Hadzabe, abatir una presa no es una victoria, sino simplemente parte de la vida cotidiana. Pero las llanuras no siempre son generosas. A veces, las huellas los conducen hacia algo mucho más peligroso. Una larga marca serpenteante sobre la arena hace que el grupo se detenga. Uno de los cazadores observa los alrededores y señala el suelo. Es el rastro de una pitón gigante. La serpiente se ha deslizado dentro de una estrecha grieta entre las rocas, y nadie sabe realmente qué tan grande es. Un cazador da un paso al frente. No hay armas de fuego ni cuchillos grandes, solo un arco y unas cuantas flechas. Una flecha es disparada hacia el interior de la grieta. De repente, la pitón sale disparada con un cuerpo tan grueso como el tronco de un árbol vivo. Los cazadores inmovilizan de inmediato su cabeza utilizando largos palos de madera. La lucha dura apenas unos segundos llenos de tensión. Finalmente, la pitón queda inmóvil. Otra fuente de alimentos se suma a la cosecha del día. Los Hadzabe no viven únicamente de la carne. Mientras los hombres cazan, las mujeres y los niños buscan tubérculos silvestres, frutos del bosque y miel. Saben que plantas pueden comerse, que raíces almacenan agua y que colmenas pueden recolectarse sin enfurecer a las abejas. La miel les proporciona azúcar, energía y una fuente de alegría para toda la comunidad. Los Hadzabe nunca almacenan comida. La carne se asa y se consume el mismo día. La miel se comparte y los frutos silvestres se reparten entre todos. Mañana traerá una nueva cacería. Si hoy tienen éxito, comen bien. Si fracasan, simplemente comen menos. Aún así, nadie parece preocuparse por el mañana. Debes leer las huellas de los animales, como a un viejo amigo. La mayoría de nosotros plantas la contienen. Si quieres vivir, imagina despertar una mañana en las llanuras de Tanzania sin teléfono, sin supermercado y sin agua embotellada. Si quieres comida, debes saber leer las huellas de los animales. Si quieres agua, debes conocer las plantas que pueden proporcionarla. Si quieres sobrevivir, debes comprender la naturaleza como si fuera un viejo amigo. La mayoría de nosotros probablemente tendría dificultades desde el primer día, no porque las llanuras sean demasiado duras, sino porque hemos olvidado cómo interpretar el mundo natural. Cuando el sol desaparece lentamente detrás de las llanuras que rodean el lago Eyasi, los cazadores regresan al campamento. La carne de búfalo se asa sobre el fuego mientras los trozos de pitón se reparten entre el grupo. Los niños se sientan alrededor de las llamas con las manos todavía pegajosas por la miel. Las risas resuenan en la oscuridad. No hay casas de cemento ni luces de ciudad. Solo el fuego,
un cielo cubierto de estrellas y personas que han vivido de esta manera durante decenas de miles de años. Sin un hogar permanente, llevan una vida ligera, sabiendo que el día de mañana puede conducirlos a un nuevo viaje.